El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos a las y los radioescuchas de la Pedagógica Radio. Les habla Carolina Bautista. Soy profesora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales y coordinadora junto al profesor Carlos Plazas Díaz y al Semillero de Investigación e Enseñanza de la Historia con Memoria de Ananqué, Relatos de Clio. Transmitimos desde la ciudad de Bogotá, situada en el corazón de Colombia, y agradecemos a quienes nos sintonizan desde la señal virtual de la Pedagógica Radio. También a través de las emisoras comunitarias y universitarias en diferentes lugares del país. Particularmente enviamos un saludo a la Costa Atlántica, a la Universidad de La Guajira y a quienes nos escuchan en el formato podcast en diversas plataformas. Este espacio educomunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio. Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones, Mario Enríquez en el control máster y Alejandro Sepúlveda en la coordinación general. Bueno, nos encontramos en nuestro episodio número 12 de esta temporada de Ananqué, Relatos de Clio, que hemos venido dedicando a diferentes dimensiones de la identidad, de la cultura, del ocio en el barrio y en la calle. Pero hoy vamos a hacer una pausa porque, ocurren también otras cosas en el espacio académico en la ciudad de Bogotá y hemos querido dedicar el programa de hoy a hablar de un evento bien importante que va a ocurrir a mediados de este año, en junio, más o menos en un mes. Vamos a estar justamente en este escenario, que es la 10ª conferencia de CLACSO. CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Bueno, una entidad que es conocida en el ámbito académico, pero que seguramente para muchas y muchos de quienes nos escuchan es como un poco desconocido. Entonces, la idea es hablar de esto y a propósito de lo que va a ocurrir, de este gran encuentro de las ciencias sociales, quizás el más importante de América Latina, pues vamos a aprovechar para hablar de lo que significa tener una mirada de Latinoamérica desde las ciencias sociales. ¿Por qué es importante este escenario? Y por qué es importante que nos hagamos preguntas desde una mirada latinoamericana aquí en Bogotá, en Colombia, en el país. Bueno, y para hablar de esto, el día de hoy nos acompaña aquí en cabina el profesor Wilson Acosta, quien es director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. El profe Wilson es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, hizo su maestría en Sociología de la Educación en la Universidad Pedagógica y también es doctor en Educación aquí de la Universidad Pedagógica. Entonces, pues más de la casa no se puede. Profe Wilson, pues bienvenido a este espacio de Ananqué. A un nuevo episodio. Ya en temporadas anteriores pues habías estado compartiendo con nosotros. Entonces, bueno, te invito a que pues des un saludo a la audiencia para que iniciemos pues la conversación del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, profe Carolina. Sí, para mí siempre es un gusto estas invitaciones a participar en estos espacios de diálogo, de contar de nuestras experiencias, de lo que estamos haciendo. Y pues saludo a todos los oyentes y quienes nos escuchan en esta oportunidad, en este programa, y también para compartirles pues la experiencia de CLACSO. Nosotros, el Departamento de Ciencias Sociales, somos centro miembro CLACSO ya hace más de 20 años y bueno, aquí contaré un poco de la experiencia. Yo he participado ya en 3 conferencias de CLACSO y bueno, también he estado pues muy activo en la preparación como Departamento de Ciencias Sociales en la preparación del evento de CLACSO, de la conferencia, de la 10ª conferencia en Bogotá, junio 9 al 12 de junio de este año. Muchas gracias. Bueno, sí. Y bueno, hay que decir que CLACSO, este Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, nace en 1967. Es una entidad ya con varias décadas encima de trabajo articulado, de investigación, de educación,
y bueno, de pensar los procesos de construcción de conocimiento desde América Latina, ¿no? Y esta conferencia, la del 2025, es la número 10. Entonces, están establecidas cada 3 años. Bueno, aquí vamos a estar conversando un poco sobre esas dinámicas, pero nace justamente en el marco de una serie de problemáticas que podríamos decir, pues son de orden regional. O sea, aquí la gran pregunta es la necesidad de ir más allá del ámbito netamente nacional, que es como la primera pauta de las ciencias sociales, ¿no? El problema dentro de los estados, sino que aparecen una serie de problemáticas de orden regional, y esto tiene que ver con unas reflexiones que se hacen en los años 60. Historia central. Estamos de regreso en Ananqué, Relatos de Clio, y hoy hablando un poco de esto de pensar la academia no solo desde lo nacional, sino para América Latina, y lo que implicaría también una academia que está pensada para la formación de profes y de docentes. Porque, bueno, como nos cuenta René Pérez en la canción que acabamos de escuchar, pues hay un montón de cosas que nos han pasado en todos los países y que terminan siendo como unas situaciones repetidas, como una serie de problemáticas compartidas, ¿cierto? Y eso es parte de lo que explica por qué se hacen escenarios como Claxo y esta conferencia que vamos a tener en junio. Entonces, bueno, Wilson, desde tu experiencia, desde tu formación, desde lo que has venido trabajando pues en diferentes escenarios, me gustaría invitarte pues a que conversáramos un poco sobre por qué es necesario que exista una mirada latinoamericana sobre los temas, sobre los problemas que se abordan desde ciencias sociales. ¿Por qué quedarnos únicamente con lo que pasa en un solo país? En este caso, en nuestro país, en Colombia, podría ser insuficiente. Por ejemplo, la licenciatura en Ciencias Sociales de aquí de la Universidad Pedagógica tiene un enfoque latinoamericano, ¿no? En su apuesta pedagógica, en su proyecto educativo, esa mirada latinoamericana es fundamental. ¿Por qué deberíamos tenerla para la investigación, pero también para la docencia? Bueno, Carolina, digamos que la licenciatura y la licenciatura en Ciencias Sociales pues también ya tiene una trayectoria bastante amplia. Tenemos ya más de 50 años pues de formación de maestros con distintas perspectivas y distintas denominaciones también. Uh-huh. Y una característica pues es también los profes que han estado y las profes que han estado en la licenciatura, y los profes que han tenido la posibilidad de intercambiar, digamos, también con colegas de otras latitudes de América Latina, pues han contribuido también a pensarnos de esa manera más colectiva, también de pensar los problemas en común, pero también las diferencias, las realidades distintas que se dan allí. Entonces yo creo que esa clave ha sido muy importante para tener una perspectiva latinoamericana, el encuentro de académicos y de experiencias de formación por fuera que fortalecen también las líneas y los trabajos de investigación internas de la licenciatura, pero pues también del departamento en últimas, porque el departamento pues no es solo la licenciatura en Ciencias Sociales, sino es la licenciatura en Filosofía, es la maestría en Estudios Sociales. Entonces allí convergen, digamos, esas experiencias, esos procesos, esas preocupaciones comunes. Yo creo que ahí tenemos diálogos con colegas de Brasil, de México, de Argentina, fundamentalmente, pero también de Ecuador, de Bolivia, frente a las realidades tan complejas que hemos atravesado, que estamos atravesando, que estamos viviendo, los cambios, las rupturas que se vienen dando, los contextos políticos y económicos, pues digamos que se articulan preocupaciones de orden, de investigación, de producción de conocimiento, de producción de saber, pero en nuestro campo específico también la formación, el trabajo en la enseñanza, en el trabajo escolar y no escolar, porque pues también ha sido como una característica de la licenciatura hacer presencia en otros escenarios no escolares, pensarnos lo escolar. Hemos hecho parte también de propuestas de formación y de intervención, y muchos de nuestros egresados están en el ámbito escolar desarrollando sus propuestas, sus dinámicas con los estudiantes y las estudiantes en el escenario escolar, pero también pensarnos desde lo organizativo, desde lo comunitario,
y hoy en día desde unos escenarios más amplios como la virtualidad o los espacios también de formación que llevan a mirarnos desde lo político, de pensar en nuestros procesos de formación política, los procesos de formación alrededor de los saberes ancestrales, de los saberes propios y de las distintas realidades. Creo que allí está como en clave esas claves que nos permiten pensarnos en esa relación más latinoamericana, esa diversidad y complejidad de pueblos que habitamos y habitan este territorio. Bueno, y siendo clara como la necesidad por justamente esas problemáticas compartidas, bueno, no sé, por lo menos en lo que ha sido mi experiencia en la academia y como profe, he visto que es un poco difícil para Colombia, ha sido un poco difícil poder articularse como a la reflexión regional. Porque pareciera que el tamaño de nuestros problemas, dificultades y claramente en el campo de las ciencias sociales atravesados y atravesadas por el conflicto armado, prolongado conflicto armado que seguimos viviendo, pues como que es mi impresión, quiero pues como saber tu opinión al respecto, ha dificultado porque es tal la profundidad y la dificultad del drama de este tipo de problemáticas en el campo de las ciencias sociales que a veces colocar la mirada y articularla resulta un poco complejo. Y lo digo sobre todo, siento que esto pasó más o menos hasta hace unos 10 o 15 años. ¿Sí? Era particularmente difícil encontrar un trabajo de Colombia en las compilaciones de Claxo. Claxo suele sacar compilaciones de trabajos e investigaciones donde hay participación de todos los países. Y yo hace unos 10 o 15 años buscaba cosas como en los libros donde están análisis sobre movimientos sociales, sobre el problema del Estado, y era difícil. Hoy no, hoy hay una diferencia, y de hecho Colombia es uno de los países más activos en la red Claxo, pero hace un tiempo sí. Entonces creo que sí hay allí como una historia de difícil articulación de Colombia con la región, y en parte creo que eso tiene que ver con el hecho de que quienes han dirigido el país históricamente han mirado no al vecino, sino a la parte de arriba del continente, ¿no? Es como articularse más con Estados Unidos, y hay más relaciones con la Academia Norteamericana en muchas cosas, o histórica, que con la Universidad de Río de Janeiro o con la Universidad de Buenos Aires, que esas son cosas que han venido pasando recientemente. Bueno, no sé tú cómo ves eso. Pues digamos en mi experiencia ya también 20 años acá en la universidad, pues sí, digamos uno, y pues de mi pregrado también en la licenciatura en sociales, pues sí está uno como muy encerrado propiamente en sus instituciones, ¿no? Yo en estos 20 años que ya como profe acá en la Universidad Pedagógica, sí he visto también el cambio, inclusive la presencia de nosotros como departamento en Claxo, pues uno diría que en los últimos 10 años ha sido más permanente, más contundente, digamos. Habría que mirar como qué condiciones han cambiado, ¿no? Tanto en el orden político a nivel internacional y a nivel latinoamericano. Yo creo que los proyectos de gobiernos progresistas, eso ha ayudado muchísimo al encuentro también de estas perspectivas de críticas y estas perspectivas que reafirman unos proyectos políticos también muy presentes allí. Eso ha contribuido. Y eso también lo digo porque pues en el caso de Argentina, puede estar en el caso de Argentina y de México, pues eso confluía también, esa condición de tener gobiernos progresistas en cierto momento favorecían también el encuentro de académicos y no solamente académicos, porque Claxo también tiene un componente que es de movimiento social, de organizaciones sociales, que también confluyen, ¿sí? Como centros miembros Claxo o como grupos de trabajo, que también eso ha contribuido. Sí hay como ese proceso, ¿no? De consolidar estas redes, porque también Claxo es una red de equipos, de trabajos, de proyectos, y en el caso colombiano, pues yo creo que también en los últimos años, yo diría que hace unos 6 años para acá, desde el 2018, 2019, la red colombiana hemos logrado también como encontrarnos más, poder intercambiar proyectos, poder como digamos, generar dinámicas comunes que nos permitan también posicionarnos a nivel latinoamericano. Ha sido una dinámica, yo creo que ha sido condiciones tanto internas como condiciones externas que han favorecido
digamos, tener esa posibilidad en Claxo, y pues aparte de Claxo pues se van configurando otras redes por otros intereses. En la misma Claxo se van reconfigurando las redes que ya existen, los proyectos, los ejes de trabajo. Se viene reformulando en el último asamblea de Claxo, porque Claxo tiene dos momentos fuertes, ¿no? Uno es la asamblea como tal, donde los representantes de cada centro miembro Claxo, en este caso directores o secretarios ejecutivos o que representan cada centro miembro Claxo, eligen en la asamblea, se hace como el informe, la evaluación de lo que ha desarrollado su director ejecutivo, pero está la conferencia, que es más de orden académico, también donde se comparten investigaciones, las ponencias, los talleres, los paneles, todo lo que se mueve en la conferencia. Pues eso da esa dinámica también de encuentro y de intercambio y de poder dialogar esas distintas perspectivas y apuestas que tenemos desde los países. Y pues desde Colombia ha estado sí, muy activas, y realmente tanto en México como en Argentina, y ahorita pues en Bogotá, que estamos de organizadores, y en Medellín, que también ya tuvimos un Claxo, una conferencia de Claxo Medellín, pues ha ido como dinamizando ese ejercicio de encuentro, de diálogo, de producción académica, de publicaciones, de la plataforma Claxo. Yo creo que hay unas dinámicas que han permitido también visibilizar lo que hacemos, visibilizarlo de otros países y de otras academias y otras organizaciones y otros procesos sociales que enriquecen y le dan fortaleza a toda esta propuesta de Claxo. Uh-huh. Bueno, ahí hay una de las múltiples cosas que mencionas y que facilitan estos encuentros latinoamericanos. Hay una que me parece interesante destacar, y es la apertura a diferentes posibilidades en los gobiernos, en ese sentido democratización, es decir, que existan pluralidad de posibilidades, también abren espacios para democratización en la academia y para encuentros en América Latina. Bueno, vamos entonces ahora, para continuar sobre este diálogo, a escuchar pues el testimonio, un poco las palabras que Pablo Bomaro, quien es actualmente el director académico de Claxo, ha enviado a Ananqué para contarnos un poco sobre el origen de esta gran red de centros de investigación en América Latina. Soy Pablo Bomaro, investigador de Claxo, integrante de diversos grupos de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y actualmente secretario académico en la institución. Claxo surgió en octubre de 1967 en Bogotá, Colombia, en una asamblea fundacional de diversos centros de investigación y formación en ciencias sociales, humanidades y artes, por iniciativa de UNESCO, justamente para promover el desarrollo de las ciencias sociales, las humanidades y las artes en la región, en un momento en que la región pasaba por un proceso de autoritarismos, sobre todo en Sudamérica, en algunos países del Cono Sur, dictaduras, represión, persecución y censura a cientistas sociales, académicos, profesores, y también un momento de gran convulsión en el mundo, un momento de auge de los movimientos emancipadores, de los movimientos de liberación nacional, de liberación social, de descolonización también, y a donde nuevos paradigmas en ciencias sociales se estaban construyendo para interpretar el mundo cambiante de los años 60 del siglo XX. En ese momento entonces surge Claxo, vuelvo a decir, como una iniciativa de promoción de las ciencias sociales, las humanidades y las artes críticas, con una impronta de pensamiento crítico, de pensamiento emancipatorio, de producir conocimiento riguroso para la transformación social, para poder construir un mundo más igualitario, más democrático, más justo, más participativo.
Desde el inicio, Claxo funcionó por asamblea, es decir, decidiendo los destinos de la red. Claxo es una red actualmente integrada por casi 1000 centros de investigación y formación dedicados a las ciencias sociales, las humanidades y las artes, tanto en América Latina, en el Caribe, como actualmente en otros países, porque hoy en día Claxo es una red latinoamericana y caribeña, pero con alcance mundial, es decir, desde América Latina y el Caribe, con perspectiva latinoamericana y caribeña, incidiendo en la dinámica global, en la dinámica mundial. Pero decía entonces, cuando se inició Claxo con poco más de una decena de centros, tuvo 30 centros al inicio, después 40, bueno, fue creciendo por supuesto, inició en asamblea. Los centros se reúnen en asamblea cada 3 años para deliberar, para debatir, para discutir acerca del futuro de la red Claxo, acerca de los principales lineamientos de trabajo y para elegir a las autoridades que van a coordinar o van a gestionar el funcionamiento de la red. Y entonces, en esa dinámica de hacer asambleas, primero con una periodicidad un poco más inconstante o un poco más informalmente definida, y luego ya formalizadas cada 3 años, se decidió aprovechar esa movilización de la red para iniciar las conferencias latinoamericanas y caribeñas de ciencias sociales, humanidades y artes. Ahora estamos organizando la 10ª conferencia, hubo 9 anteriores, que es un gran evento presencial, donde se reúnen todos los centros de la red Claxo, los integrantes de los grupos de trabajo, quienes son investigadores de sus convocatorias de investigación, profesores de las propuestas de formación, también estudiantes, autores de los libros, en fin, los más de 15.000 integrantes de la red Claxo se dan cita presencialmente, pero también para dialogar con espacios por fuera de la red. Es una conferencia de diálogo, es una conferencia de intercambio, es una conferencia de visibilización de la producción de Claxo hacia y ante otros grupos, otras redes, movimientos, territorios, colectivos, organizaciones sociales con las cuales trabajamos. Es un espacio entonces de diálogo social entre academia, movimientos sociales, territorios, comunidades y decisores de política pública. Síguenos en Facebook e Instagram como @culturaananke. Bueno, ahí estábamos escuchando a Pablo, a quien enviamos un saludo también y un agradecimiento pues por compartirnos sus reflexiones y algunos daticos sobre esta conformación de Claxo, ¿no? Bueno, que no deja de ser curioso justamente que sea en Bogotá, en 1967, finales de pues la década, en pleno Frente Nacional, ¿sí? Todo un contexto bastante interesante y complejo, en el que, bueno, van a aparecer necesidades justamente, como diría José Rico, pues investigador argentino, de ver América Latina como unidad problemática, ¿no? Y allí, en esos orígenes, vamos a encontrar que, bueno, y siendo en Bogotá, hay figuras bien importantes del ámbito de las ciencias sociales colombianas, pero que están, o sea, no solo de Colombia, sino que ya es de América Latina y del mundo, como Orlando Falsborda, integrando justamente este equipo, el fundador de Claxo, cuando estaba al frente de la que en ese momento era la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Y bueno, nos plantea Pablo que en medio de todo este contexto complejísimo de dictaduras, pero también de crecimiento de el pensamiento disidente, de luchas de todos los movimientos sociales y también de luchas insurgentes, aparece esta idea de discutir y construir articuladamente academia crítica. Wilson, ¿tú cómo ves esta relación, ¿no? ¿Y qué significa eso de la academia crítica? Que pues se dice bastante en escenarios como el de la Universidad Pedagógica, pero bueno, eso así como desglosado, ¿qué significa el tema de tener una academia crítica y bueno, también como en relación con todo este contexto y de surgimiento de Claxo?
Bueno, digamos que tener en cuenta que pues un país y un contexto que venimos de unas tradiciones tan fundamentadas en unas miradas como conservadoras, en unas miradas tan sesgadas, digamos, del orden social, en donde, pues, en el caso colombiano, en América Latina, pues uno mira, por ejemplo, la educación, en el caso colombiano, una educación tan ortodoxa pues, en el contexto de las escuelas y de la formación del ciudadano, de la formación del sujeto político. Uno diría que la irrupción de estas posibilidades, y pensando en Orlando Fassborda, pero pensando también en todo lo que fue en América Latina la teología de la liberación, pensamientos de Paulo Freire, por ejemplo, que irrumpen con otras posibilidades del sujeto, de construir sujetos que cuestionan, que interrogan, que miran la realidad de distinta manera, pues vienen a irrumpir en el trasfondo, también en el campo educativo, por ejemplo, a transformar las dinámicas, por ejemplo, en las escuelas, en experiencias de escuelas. Recuerdo, por ejemplo, acá Filo de Hambre en Neiva, Educación Liberadora acá en Bosa, con los colegios claretianos, bueno, otras experiencias que irrumpieron con procesos de educación popular también, dan como esa posibilidad también de irrumpir, ir transformando esas dinámicas tan arraigadas, tan tradicionales, tan de la educación bancaria, como diría Paulo Freire, y eso como en el ámbito concreto de lo educativo, pero ya en otros ámbitos también de investigación, de la misma formación de los maestros y las maestras, de la formación de profesionales, de intelectuales que aportan también a reconocer, por ejemplo, el valor de las culturas, las problemáticas que se viven en nuestras regiones, en nuestras comunidades, en nuestros territorios. El mismo papel de Orlando Fassborda al irrumpir en el estudio de las comunidades campesinas, de las comunidades rurales, el reconocer una serie de saberes que están allí muy presentes. Yo creo que eso es, digamos, parte de esas raíces de esa tradición de pensamiento crítico y formación crítica que tanto hablamos hoy en día y que hacen parte, digamos, también de las dinámicas que tenemos hoy en día, que se vienen pues también actualizando a las nuevas generaciones, a las condiciones de los contextos. Entonces ver hoy profes que se forman y que egresados nuestros que irrumpen, que tienen experiencias en comunidades, que tienen experiencias organizativas y experiencias escolares, maestros que articulan problemáticas de las comunidades, de los colegios, con sus propuestas de enseñanza y de formación de las ciencias sociales, pues ese es darle ese lugar al trabajo crítico y formativo y de posicionamiento en nuestras sociedades, en nuestras comunidades. Entonces, para mí, por ejemplo, encontrar egresados, hace poco encontré un egresado que está trabajando en un colegio, en la escuela normal, en Leticia, y está como profe ya vinculado allá en el último concurso. Y tuvimos la posibilidad de encontrarnos en un panel, en una red que estamos formando con esta dinámica de Claxo de redes, una red la llamamos Red Panamazónica en Enseñanza de la Historia de las Ciencias Sociales, y compartir su experiencia ya en Leticia, ya lleva como 3, 4 años, y hablar de cómo está pensándose el trabajar en los saberes de las comunidades, los conflictos que ha encontrado, por ejemplo, con los jóvenes que llegan allí de las comunidades indígenas, que tienen distintas lenguas, pero que quieren aprender español o que quieren recuperar su lengua, trabajar los problemas ambientales y de memoria que viven allí, y ver a este profe, este egresado nuestro, Isidro, ahora se me olvidó el apellido de Isidro, pero Isidro ha sido como ese resultado también de todos estos años de que en una institución particular como el Departamento de Ciencias Sociales apropia esa perspectiva de pensamiento crítico, de formar críticamente, ¿sí?, para el trabajo en el aula, para el trabajo con las comunidades. Entonces él allá, por ejemplo, se está articulando también en lo que nos contaba con la Universidad Nacional de la Amazonía, ya en un proyecto de recuperación de cantos y saberes de las comunidades. Y esa recuperación de esos cantos y saberes de las comunidades indígenas, cómo se piensan también en el trabajo, en la formación
de los estudiantes de esta escuela normal. Eso es como un ejemplo para poner en contexto también lo que implica el pensamiento crítico, el trabajo de pensamiento crítico en el ámbito de la formación y la enseñanza de las ciencias sociales. Que tiene como entonces diferentes planos, ¿no? De una articulación local, pero también pensar el ámbito, digamos, regional, en este caso de la zona de la Amazonía, ¿no? Pero eso en el marco también de una dimensión más global, bueno, de latinoamericana, de incluso mundial. Bueno, vamos a ir entonces a continuación con nuestra siguiente sección, Voces Ananqué, para ir hablando ya de los detalles más en concreto de esta 10ª conferencia de Claxo en Bogotá. Las voces de Ananqué. Bueno, y en nuestra sección Voces Ananqué, entonces, como ya se anunciaba previamente, vamos a ir un poco más al detalle sobre lo que va a pasar en esta conferencia de Bogotá, que tiene por lema Horizontes y Transformaciones para la Igualdad, Democracias, Resistencias, Comunidades, Derechos y Paz. Todos temas que hemos venido mencionando hoy en el diálogo con Wilson. Y para ello, pues vamos a ir a un segundo fragmento de estas palabras y de este testimonio que Pablo Bomaro nos ha enviado a Ananqué, en el que nos va a contar por qué hacer la conferencia en Colombia y por qué hacerla en Bogotá. ¿Y por qué esta 10ª conferencia, la 10ª conferencia latinoamericana y caribeña de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, por qué se hace en Bogotá? Se decidió hacerla en Colombia y dentro de Colombia, Bogotá, como una apuesta a las transformaciones sociales que Colombia está viviendo, como una apuesta a los cambios que la sociedad colombiana está generando, está impulsando, está promoviendo para construir una Colombia en paz, pero una Colombia con una paz verdadera, con una paz duradera, con una paz, como decimos, que se pueda construir desde los territorios. Por eso el lema de esta conferencia, cada conferencia tiene su lema, y el lema de esta conferencia es Horizontes y Transformaciones para la Igualdad, Democracias, Resistencias, Comunidades, Derechos y Paz, para construir una sociedad más igualitaria desde las propuestas académicas, pero también desde la acción social. Claxo fue fundado en Bogotá, como les decía, hace 58 años, y ahora regresamos a Bogotá 58 años más tarde, en el año también del centenario del nacimiento de Orlando Falsborda, quien participó en la fundación de Claxo. No solo nos inspira con sus propuestas de investigación-acción, de investigación-acción participativa, con sus nociones de sentipensamiento y su propuesta epistemológica política, sino que también Orlando Falsborda fue uno de los fundadores de Claxo, y regresar a Bogotá tiene también ese simbolismo a 100 años de su nacimiento. Entonces, apostando a las transformaciones sociales colombianas, apostando al vigor, a la vitalidad de la sociedad colombiana, del movimiento social colombiano, de la academia colombiana también. Claxo cada vez más tiene una participación de Colombia en sus actividades. Colombia es el país que más creció en las actividades de Claxo en la última década, en los grupos de trabajo, en las propuestas de formación, de investigación, en las publicaciones de libros y también en sus centros miembros. Claxo hoy tiene, o la red Claxo cuenta con más de 120 centros de Colombia. Colombia es el país con mayor crecimiento en Claxo, con una gran presencia en Claxo, una gran participación, y parte de reconocer esa participación tiene que ver con haber seleccionado, haber elegido a Colombia y específicamente a Bogotá como sede de la 10ª conferencia Claxo 2025.
Bueno, ahí está entonces en voz de Pablo Bomaro esta narración de por qué hacerlo, ¿no? De por qué pensar en Colombia en esa relación entre democratizar políticamente y democratizar la academia, que es una relación bien importante que hay que seguir profundizando. Wilson, para que hablemos un poco de cómo la pedagógica se viene preparando para este escenario de Claxo. ¿Y cuáles van a ser los escenarios que se pueden encontrar allí quienes hacemos parte de la comunidad académica de la Universidad Pedagógica? Sí, Carolina, hay tres asuntos. Bueno, está en general la conferencia con los paneles centrales, con los debates, están las distintas mesas de trabajo donde se van a presentar conferencias de los que se han inscrito de los distintos países. Están los talleres que también se van a desarrollar en el marco de la conferencia de Claxo. Particularmente el Departamento de Ciencias Sociales tiene la participación en el panel sobre el derecho a la educación, que allí voy a estar haciendo algunas reflexiones con otros colegas de América Latina que estaremos en ese panel central sobre el derecho a la educación. Tendremos el panel sobre formación en ciencias sociales, formación e investigación en ciencias sociales, que estaremos con dos profesores invitados que traemos de Brasil, a Erinaldo Garibaldi y la profesora María Paula González de la Universidad de San Martín de Argentina, la profesora Sandra Rodríguez y yo, que estaremos en ese panel de formación de ciencias sociales en el panel central. Y tendremos dos conferencias de dos estudiantes de maestría y de la licenciatura en ciencias sociales que también fueron inscritos y participarán. Y unos talleres que haremos para conformar un grupo de trabajo alrededor de la investigación y enseñanza de las ciencias sociales. Esa es como la participación concreta del Departamento de Ciencias Sociales. Bueno, pues muy bien, ahí vamos a encontrar una variedad de escenarios. La programación va a estar rotando por las diferentes redes para invitar a los espacios abiertos, a todo el público y a las mesas de diálogo y discusión donde estarán estas y también pues diferentes ponencias de grupos de trabajo, de personas que hacen parte de grupos de trabajo acá en la Universidad Pedagógica. Para cerrar, vamos a escuchar entonces una última intervención de Pablo que nos invita justamente y nos va a contar y a desglosar los ejes temáticos para que nuestra audiencia esté bien informada sobre lo que va a ocurrir en junio. Las temáticas principales de la conferencia son varias. Hay 24 ejes. Ustedes pueden, por supuesto, entrar al sitio web www.claxo.org, www.claxo, que es CLACSO.org, y ahí encontrar toda esta información, pero son más de 24 ejes temáticos sobre diferentes temas: ambiente, cambio climático, artes, investigación social, ciencia abierta y bienes comunes, democracia, derechos humanos y paz, educación, violencia y seguridad, cultura, sociedades digitales, comunicación, igualdad de género, movimientos feministas, desigualdades, debates sobre desarrollo y economía, epistemologías del sur, epistemologías decoloniales, Estado, políticas públicas, geopolítica, integración regional, migraciones y movilidad humana, pueblos indígenas, racismos, negritudes y procesos afrodiaspóricos, temas vinculados con trabajo, con ruralidades, con salud pública, con construcción y cultura de paz, con territorios, territorialidades, disputas y producción de la vida en común, y con reflexiones críticas en torno al capacitismo y las resistencias contracapacitistas. Juventudes, infancias, diferentes movimientos sociales, diferentes colectivos sociales se van a dar cita en Bogotá entonces, y estos serán algunos de los ejes temáticos que van a desplegarse o a suceder durante la conferencia. Así que les invito a esta 10ª conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, que acontecerá en Bogotá, en diversas sedes, sobre todo en la sede de la Universidad Nacional de Colombia, la sede Bogotá, en Ágora, en la ESAP y en otras universidades como la Pedagógica también, que acogerán, que serán anfitrionas de diversas actividades. Del 9 al 12 de junio de este año 2025 nos daremos cita y nos encontraremos entonces en Bogotá. Muchas gracias. Ananqué en las redes. Nos pueden encontrar como Semillero de Historia Cultural y Educación Histórica en Facebook.
También pueden seguirnos a través de Instagram como Cultura Ananqué. Además, encontrarán cada uno de nuestros programas en iVoox y Spotify en formato podcast. También pueden seguirnos a través de Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario_UPN. Nos despedimos, agradecemos a Wilson, quien nos ha acompañado el día de hoy con estas reflexiones, a Pablo desde la Argentina, y les invitamos a escuchar nuestro siguiente episodio. La Pedagógica Radio presentó Ananqué, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.